Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial, un espacio dedicado a revisar las principales informaciones ligadas a la justicia chilena. Les queremos dar a conocer los titulares de esta edición. Proyecto de ley podría crear tribunales exclusivos que revisen causas sobre ley de responsabilidad penal adolescente. Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema promoverá acciones de sensibilización en el Poder Judicial. Administración de un edificio en Santiago ordena desalojar a las mascotas por reglamento interno que no era aplicado. Un stent es un pequeño tubo de malla de metal que se expande dentro de una arteria para impedir que ésta se cierre luego de una angioplastia. La ISAPRE Vía 3 la considera una prótesis en vez de un insumo médico, una clasificación que ha sido impugnada por sus afiliados a través de recursos de protección. Pese a que en algunos casos la justicia ha determinado que se vulneró los derechos de estas personas, aún no existe una jurisprudencia clara sobre el conflicto. A Jaime Mayol le realizaron una angioplastía coronaria y la ISAPRE Vida 3 se negó a reembolsar el valor del stent por considerarlo una prótesis y no un insumo médico. Recurrió a la Superintendencia de Salud por considerar ilegal la negación a la cobertura. El órgano estatal le entregó una solución que no lo dejó satisfecho y presentó un recurso de protección contra la intendenta de Fondos y Seguros Previsionales de Salud. Pese a ser rechazado por la Corte de Apelaciones, el máximo tribunal sí consideró que se vulneró su derecho fundamental. Este procedimiento arbitral ya estaba terminado y efectivamente se había vulnerado la garantía del artículo 19, número 24, por cuanto se lo había rechazado en circunstancia que el stent, y ya hay otros fallos de la Suprema en ese sentido, considera que es un insumo y no una prótesis, por lo tanto obliga a reliquidar la cuenta clínica. Si bien no existe un número exacto, la Asociación Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular estima que se realizan alrededor de 6.000 angioplastías al año en Chile. El lenguaje médico se refiere al stent como endoprótesis vascular y en general las ISAPRES tienen codificado este dispositivo como prótesis. El diccionario de la Real Academia Española define prótesis como una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta por diversas razones, y así lo consideró la Corte Suprema al acoger el recurso. El fallo obliga a la ISAPRE Vida 3 a recalcular la cuenta de la angioplastía coronaria e incluir el stent en la lista de insumos médicos. Nuestro sistema judicial no se rige por el sistema del precedente, sino que cada sala de la Corte de Apelaciones, cada juez, cada tribunal es soberano para resolver el caso de acuerdo a la forma que él tiene de interpretar y aplicar la ley. Es soberano en ese asunto. Además que las sentencias tienen un efecto relativo, solo obligan para el caso en el cual se dicten. Las ISAPRE siguen jugando, ¿por qué? Porque solamente el 10% de los afiliados reclaman. Y además el plazo, por ejemplo, para recurrir de protección es muy corto, son 30 días corridos. Y la mayoría de la gente entonces no lo hace y lo desconoce porque además no se publicita adecuadamente. En el caso de la Corte de Apelaciones de Santiago funcionan 12 salas, por lo que puede existir disparidad de criterios. Tratándose de los recursos de protección, las sentencias de cada una de las cortes son apelables en la tercera sala de la Corte Suprema. La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema ya está funcionando e inauguró su oficina. La iniciativa, liderada por la ministra Andrea Muñoz, tiene como objetivo principal promover acciones de sensibilización y difusión sobre el tema de género en el Poder Judicial. Promover espacios libres de violencia en el Poder Judicial e impulsar el desarrollo de políticas para garantizar la igualdad y no discriminación de todas las personas en el acceso de la justicia son algunos de los desafíos que tiene la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, cuya oficina fue recién inaugurada. La iniciativa fue aprobada en 2016 por el Pleno del Máximo Tribunal Judicial y está liderada por la ministra Andrea Muñoz. Marca la culminación de un proceso que se ha venido desarrollando hace varios años en el Poder Judicial y que en el fondo tiene por objeto incorporar la perspectiva de género dentro del Poder Judicial, dentro de todo el quehacer del Poder Judicial, pero a la vez el inicio de una nueva etapa. Y diría que lo que fue determinante para la creación en particular de esta oficina fueron los resultados del estudio de diagnóstico, que es lo primero que se desarrolló, que lo desarrolló la Dirección de Estudios de la Corte,
y que fueron muy contundentes en términos de que aquí está la percepción en las personas del Poder Judicial de que hay discriminación, de que hay acoso sexual. Según un estudio realizado entre octubre de 2015 y enero de 2016, 1 de cada 10 funcionarios del Poder Judicial declaró haber presenciado o experimentado acoso sexual en su trabajo, situación que es prioridad para la nueva oficina de género. Es que el acoso sexual es muy relevante, entonces lo empezamos a trabajar antes de que existiera la Secretaría, la ministra lo empezó a desarrollar, y ahí hay cuestiones muy concretas ya. Se han hecho 3 seminarios en Santiago, Antofagasta y Valdivia, solo para integrantes del Poder Judicial, con académicos y expertos para hablar de cómo se produce esta situación. Además, dentro de sus objetivos más próximos, se encuentra la realización de campañas comunicacionales para visibilizar en los integrantes del Poder Judicial los tratos inapropiados, una capacitación para fiscales judiciales y la aprobación de políticas de género. Y la oficina, en el fondo, es importante porque da una señal hacia el interior del Poder Judicial y hacia afuera, en el sentido de que nos tomamos en serio el tema de la igualdad. Nosotros formalmente cumplimos, reconocemos la igualdad al interior del Poder Judicial, en nuestras leyes, en nuestros autoacordados, en nuestras reglamentaciones, pero el desafío es ir más allá. América Latina es una de las regiones del mundo con más avances en esta materia. México, Colombia, Argentina, Guatemala, Honduras y Costa Rica son algunos de los países que tienen oficinas para combatir la desigualdad de género dentro de sus poderes judiciales. El 24 de julio de 2004, el joven Rodrigo Orias llegó hasta la Catedral de Santiago en la Plaza de Armas. Esperó a que la misa terminara y atacó con una daga al padre Faustino Gaziero, quien murió a pasos del altar. Un caso que conmovió a la opinión pública, que te lo contamos en nuestro fallo histórico. Con 25 años vendió su guitarra para reunir fondos y llegó desde Aysén a Concepción, luego a Santiago. En la capital arrendó una pieza el 23 de julio de 2004. Esa noche realizó un rito satánico y al día siguiente asesinó brutalmente a un sacerdote en la Catedral Metropolitana cuando terminaba la misa. Aseguró que voces en su cabeza lo obligaron a hacerlo. Rodrigo Orias fue criado en Aysén por sus padres adoptivos y su infancia fue normal hasta los 16 años, cuando aparecieron las primeras señales de depresión y esquizofrenia. Recuerda la jueza Verónica Sabaj, a cargo del caso. Más adulto, Orias vestía de negro, escuchaba heavy metal, leía libros sobre rituales y se acercó al satanismo. Para sus cercanos, algo curioso. Para el joven, una mezcla nefasta dada su condición psiquiátrica. Comenzó a ver seres monstruosos y diabólicos. Decía escuchar voces que le ordenaban matar. Él decía que Satán se le aparecía porque se le apagaban y encendían las luces, se le apagaba y encendían los equipos de música solo. Y mientras que le estaba tomando la declaración por causas fortuitas y circunstanciales, se apagó la luz. Entonces me dice, ¿ve cómo Satán se contacta conmigo y se apagó la luz? Entonces, con estos elementos externos, que en ese minuto era real, no era una alucinación, porque efectivamente se cortó la luz, él se reafirmaba esta comunicación que tenía con Satán, no solo desde lo verbal, sino que también a través de manifestaciones externas. Un estado que lo llevó el 24 de julio de 2004 a matar al sacerdote Faustino Gaziero de la Orden de los Siervos de María. Los parlantes de la Eucaristía amplificaron el sonido de sus terribles gritos al agonizar antes de desplomarse a un costado del altar. Arrienda una pieza, se compra una daga, a esa daga además le saca filo por los 4 lados y espera que finalice la misa de la catedral de un día domingo, creo que era 24 o 25 de julio, y se acerca al púlpito y con la daga en la zona cervical le da un corte al sacerdote mucho más profundo, porque incluso lo vuelve a hacer como en sentido de circunferencia, y posteriormente se trata de matar. Fue un caso de connotación nacional, precisamente por el lugar en que esto se produce, en la Catedral de Santiago. Muchas personas, ¿cierto?, concurren allí no solamente por su culto religioso, sino que como turistas, por lo tanto la peligrosidad en que se encontraban expuestos era evidente. Mientras el 27 de julio, Rodrigo Orias declaraba hospitalizado en la posta central por las heridas que se infirió.
El sacerdote Gaciero era sepultado en una multitudinaria misa. Sus alumnos recordaron una paradoja que se dio el día de su muerte. Su prédica habló sobre el apóstol Santiago, a quien calificó de mártir por morir decapitado. En el sistema antiguo se dictaba autoprocesamiento, al quinto día teníamos que decidir si se le dejaba libertad por falta de mérito o si se le procesaba. Y lo procesé por el delito de homicidio calificado, con la circunstancia 391 número 1, circunstancia quinta, que es la premeditación. Se trata de una persona que estando afectada por una enfermedad psiquiátrica como es una enfermedad mental, está privado, en este caso, de razón. La ley establece claramente que en estos casos una persona que sea catalogada por el organismo correspondiente como el Servicio Médico Legal está exento de responsabilidad penal. Se contrastaron rigurosas pericias psiquiátricas en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el Servicio Médico Legal, el Hospital Clínico de la Universidad Católica y un informe del Hospital Penitenciario donde estaba recluido Rodrigo Orias. Todos coincidieron en el diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Esto significa que no solo ponía en riesgo la vida de terceros, también la de él. En base a esos informes y antecedentes, pasado un mes y una semana aproximadamente, se decreta el sobreseimiento definitivo de la causa en forma parcial y nuestro Código Penal, en el artículo 10, número 1, contempla una causal de eximente de responsabilidad que es al loco o demente. El 14 de septiembre de 2004 se dictó su sobreseimiento. Fue internado en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo hasta el 23 de enero de 2005 y regresó a Coyhaique. Ahí destacó practicando físico-culturismo. Actualmente sigue su vida con otro nombre en San Bernardo y recibe un riguroso tratamiento médico. Respecto a la sentencia, el Arzobispado de Santiago envió esta declaración al Poder Judicial, agradeciendo el trabajo de la jueza Verónica Sabaj. Según cifras de la Fiscalía Nacional, cada año son menos los niños, niñas y adolescentes que ingresan al sistema judicial. Por otro lado, el Cerame asegura que la reincidencia delictual está en aumento. Un proyecto de ley pretende subsanar las falencias del actual sistema de responsabilidad penal adolescente. La Ley 20.084 está vigente desde el 2005 con el objetivo de ajustar la norma que regula al sistema de justicia adolescente con los instrumentos internacionales de derechos humanos. El 2016, 40.760 menores de 18 años ingresaron al sistema judicial, 42% menos que el año 2008, según cifras de la Fiscalía Nacional. A pesar de los resultados positivos, los encargados de su aplicación detectan varias falencias en esta ley que hizo imputables a los menores a partir de los 14 años. Profundizar las salidas alternativas. Se sabe que es mejor en muchos casos evitar el contacto con el sistema penal. Por lo tanto, sacar al joven en una suspensión condicional, en una mediación es lo ideal. También sería importante que las penas que se establecen en la ley se puedan realmente ejecutar. Hay muchas sanciones que son letra muerta. El régimen semicerrado, por ejemplo, prácticamente es muy poco viable dada la poca cantidad de centros que existen en el país. La Fiscalía realiza los requerimientos, la imputación de cargo y los requerimientos de sanción sin tener todos los antecedentes que van más allá de la sola perpetración del ilícito con respecto a los adolescentes. Y esos antecedentes en muchas ocasiones deben también ser conocidos por el tribunal para poder determinar una sanción que sea más idónea para satisfacer los fines de la ley, ya de reinserción social que establece la ley. Son diversas las posturas en torno al nivel de acceso a la información que deberían tener los jueces. Hay quienes les preocupa que exista una sobreexposición de los datos personales de los adolescentes. La ley tiene que cambiar y ser más exigente, pero a la vez dar los recursos para que jueces, fiscales, defensores se dediquen exclusivamente a trabajar con adolescentes. Esto no es solo conocer leyes, es también conocer otras materias, es conocer a los adolescentes para poder juzgarlos de manera distinta a los adultos. La Dirección de Estudios de la Corte Suprema realizó un estudio exploratorio sobre el funcionamiento de esta ley, tomando en cuenta la experiencia de 10 tribunales del país. Los resultados rompieron un paradigma. Los niveles de especialización o los niveles del tratamiento de las causas con pretensiones de especialización no necesariamente generan un tratamiento de causas de responsabilidad penal adolescentes que sean tutelares de los adolescentes. Eso habrá que corroborarlo con el tiempo.
Una información que puede ser valiosa para un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Este fue enviado en abril del 2017 al Senado por el Ejecutivo y considera la creación de juzgados de garantías adolescentes dedicados exclusivamente a la justicia juvenil. No se ve que estos jueces exclusivos tengan suficiente carga de trabajo como para que ellos puedan 100% dedicarse, de tal modo que van a quedar muchos tiempos vacíos sin que estos magistrados puedan ser ocupados en otras labores. Esa es la principal dificultad en la implementación del proyecto que la Corte Suprema advierte a las autoridades del Ministerio de Justicia. Para el máximo tribunal, el que no existan vacantes nuevas para los cargos que significarían estos tribunales disminuiría la capacidad de acción de los juzgados desde donde provengan sus jueces y funcionarios. El desafío es no desvestir un santo para vestir a otro. La administración de un edificio en Santiago ordenó a sus residentes desalojar a sus mascotas en un plazo de 30 días. Un reclamo de un grupo de vecinos gatilló la medida, la que siempre estuvo vigente en el reglamento del condominio, pero no se aplicaba. Un conflicto que, de no mediar acuerdo entre las partes, podría llegar hasta los tribunales. En 30 días, todos los dueños de mascotas del edificio Cousiño del centro de Santiago tendrán que sacar a sus animales. Es el plazo que les dio la administración, la que busca hacer efectivo un reglamento que se encuentra vigente hace 20 años, pero no se había aplicado. No hay espacio para eso y desgraciadamente acá el problema es que la gente tiene un mal uso respecto al animal. Hay mucha gente que llega, deja los animales en una terracita chica y se va del fin de semana. Y quedan ladrando los animales y que la gente pase el mal rato nomás. Estos reglamentos obligan, en principio obviamente, a los copropietarios. Cuando uno compra una propiedad, se incorpora dentro de la escritura de adquisición y está inscrito en el registro estos reglamentos. Y por tanto, obligan a su propietario. Un total de 20 propietarios recibieron la notificación que prohíbe la tenencia y el ingreso de mascotas al recinto. De lo contrario, se exponen a multas que van desde 1 a 3 UTM. Todo por el reclamo de un grupo de vecinos. Acá existe un reglamento, como existen en todos los edificios, en todos los condominios, y los reglamentos fueron hechos para que se cumplan. No me molestan. Para nada. En este caso, si por ejemplo en el edificio no hacen tanto ruido, creo que fácilmente se podrían dejar. ¿Y malos olores o cosas así tampoco? No, tampoco. Acostumbran a ladrar cuando los amos no están. Los echan de menos y su reacción ante esa ausencia, ¿cuál es? Ladrar. Los animales necesitan espacio. Necesitan un espacio amplio para poder desarrollarse como animales. Y estos departamentos no tienen un gran espacio. Los vecinos buscan un acuerdo, pero en caso de no lograrlo, la Asociación de Administradoras de Edificios y Condominios sostiene que la nueva ley de tenencia responsable permite multas, siempre y cuando la administración entregue los antecedentes al juzgado de policía local. Yo podría cuestionar la validez de estos reglamentos si afectan derechos fundamentales. En este caso, obviamente hay dos intereses. Por una parte, lo de los copropietarios, que supone un cierto orden interno, y por otra parte, el propietario, digamos, de las mascotas. Y ahí entonces hay que buscar un equilibrio. Además de estas acciones, está la vía constitucional a la que pueden recurrir tanto los dueños de las mascotas como quienes buscan que se respete el reglamento, si logran acreditar que se vulneraron sus derechos fundamentales. Podría presentarse eventualmente un recurso de protección. Ha habido casos en situaciones similares que se han zanjado a través de recurso de protección y la Corte de Apelaciones respectiva, en este caso la de Santiago, supongamos, tendría que zanjar si hay un adecuado equilibrio, si ese reglamento de copropiedad es arbitrario, no, o es injustificado, o es ilegal, o si razonablemente tiene una prohibición que se ajusta a parámetros propios de la convivencia en un edificio como es el caso de este edificio. Hasta julio de 2017 se presentaron 1.484 recursos de protección solo en la Corte de Apelaciones de Santiago, una cifra que no contempla las acciones contra las ISAPRES, una herramienta que podrían usar estos vecinos que cuentan con un plazo de 30 días para hacerlo desde que fueron notificados. Por ahora, la comunidad del edificio Cousiño intenta lograr un acuerdo entre las partes antes de llegar a la justicia.
El avenimiento es un concepto legal que es fundamental en un proceso judicial. En la siguiente cápsula educativa les explicamos en qué consiste el avenimiento y quiénes lo pueden solicitar. El avenimiento es un acuerdo al que llegan el demandante y el demandado en un juicio. Con esta conciliación se pone fin al enfrentamiento judicial y el juez no entrega su resolución final. El acuerdo es considerado una alternativa para terminar un juicio y puede ser solicitado por el juez o por iniciativa de las mismas partes que se están enfrentando. Durante el juicio, el magistrado puede hacer un llamado a la conciliación de los involucrados en la misma audiencia, de manera oral, la que puede ser aceptada o no por los intervinientes. En el caso de que las partes realicen el avenimiento, lo harán a través de un escrito que se presentará al tribunal. Un ejemplo de avenimiento es pagar una cierta cantidad de dinero para detener el proceso judicial. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, recibió en audiencia a magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela. Te contamos de esto y otras informaciones en la agenda del presidente. Jurisdicción y democracia, así se llamó la clase magistral que el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, dictó a estudiantes y académicos de la Universidad de La Serena y autoridades regionales. Y me agradó sobremanera la cantidad de gente que hay, la cantidad de alumnos que también estaban presentes y la alegría que manifiestan al escuchar el relato que yo les he dado, y no he hecho más que darles un pequeños consejos y algunas experiencias personales en mi vida judicial. Además, en la actividad organizada para celebrar el 5º aniversario de la carrera de Derecho, estuvo presente el Pleno de la Corte de Apelaciones de La Serena, entre otras autoridades. Hasta el Palacio de los Tribunales de Justicia llegó un curso del Colegio Aurora de Chile de Chiguayante para realizar un recorrido. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, los recibió en su despacho y posteriormente conocieron el Salón de Honor, la biblioteca, entre otros lugares del máximo tribunal. A través del trabajo que hicieron los muchachos respecto a los poderes del Estado, se llegó la invitación del señor presidente de la Corte Suprema al colegio, invitando al curso a venir. Y ha sido una experiencia bastante interesante para los muchachos porque pueden vivenciar y conocer de manera práctica cómo funcionan los poderes del Estado. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, participó en la ceremonia inaugural del 9º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia en Viña del Mar. Las jornadas de trabajo y exposiciones estuvieron dirigidas a jueces, abogados, psicólogos, trabajadores sociales y estudiantes de Derecho de Latinoamérica. El deber como sociedad es preocuparnos del futuro, y el futuro está en nuestros niños. Entonces, por eso yo aplaudo exclusivamente este grupo de estas actuaciones o estas intervenciones o estos congresos, como quiera llamarle, en cual veo tanta gente que está preocupada de esto. La máxima autoridad judicial recibió en su despacho a miembros del Colegio de Profesores, liderado por el presidente Mario Aguilar, quien agradeció la buena disposición del ministro Hugo Dolmetsch. Y nosotros vinimos específicamente a plantear una preocupación que tenemos con una asignación, un bono, 19.933, se conoce dentro del profesorado, que son un reclamo que nosotros hemos hecho judicial, que se ha ganado en la Corte Suprema, pero que había una operación muy fuerte de parte de los alcaldes para desconocer esto. Desde Osorno llegó un grupo de alumnos de tercero medio para reunirse con la máxima autoridad judicial, Hugo Dolmetsch. Posteriormente recorrieron el Palacio de los Tribunales de Justicia, donde los estudiantes y profesores conocieron la historia de las dependencias del Poder Judicial. Una experiencia bastante grata, no pensé que tantas cosas tuvieran un significado tan grande o cosas de tantos años de antigüedad como el escritorio del presidente de la Corte Suprema. Hasta el Palacio de Tribunales llegaron hijos y nietos de funcionarios del Poder Judicial para participar del Pequeño Ayudante, una actividad donde conocieron parte de las labores que se realizan en este poder del Estado. Cerca de 50 niños y niñas pudieron compartir con el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, y disfrutaron de diferentes juegos. La jornada fue destacada tanto por funcionarios como asistentes. Lo he pasado bien y hasta ahora solo he buscado comida, pero se ve bien entretenido. He hecho hartas cosas y me he divertido harto y he comido mucho. Y está entretenido esto.
porque igual es bueno que los niños conozcan dónde trabajan sus padres. Y bueno, hasta el momento estamos disfrutando de los juegos inflables y de la coalimentación que hay. La máxima autoridad judicial, ministro Hugo Dolmetsch, recibió en su despacho el saludo de 6 magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela, quienes están asilados en Chile desde mediados de octubre. Y hoy tuvimos la fortuna de haber sido recibidos por el presidente de la Corte Suprema de Chile, donde intercambiamos muchas opiniones con respecto a las crisis del Poder Judicial que estamos viviendo en Venezuela. Los jueces solicitaron la reunión con el presidente Dolmetsch a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tras el encuentro, estuvieron presentes en alegatos de la segunda sala penal. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejando los invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.